¿Mm? Ahora sí. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos listos para iniciar nuestro evento del día de hoy correspondiente a la unidad de salud. Y hoy tenemos a una destacada profesional de Guatemala, que es la doctora Karina Rodríguez. Ella es médico rehabilitadora, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 30 años de experiencia, habiendo sido directora médica del Hospital de Rehabilitación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, del 2 de febrero hasta el 31 de marzo del 2024, formadora y evaluadora certificada por la OPS en la inclusión en la gestión de riesgo de hospitales a personas con discapacidad. También médico especialista en epidemiología de campo, actualmente docente de la licenciatura de medicina de la UPANA Campus Naranjo de Guatemala, con formación especializada en evaluación de la discapacidad, aplicaciones prácticas de la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y la salud. Tiene también un diplomado en manejo integral del adulto mayor y miembro activo por supuesto, de la Central Gerontológica Internacional, incluyendo la Red Internacional y la Unidad de Salud. Miembro activo de las asociaciones mundial, latinoamericana, centroamericana y guatemalteca de medicina física y rehabilitación, investigadora científica individual e institucional de 2011 hasta la fecha. Ha promovido leyes, políticas y programas con enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad y personas mayores. Una activista también para la promoción y desarrollo del paradeporte y deporte adaptado, maravilloso, para personas con discapacidad en la región. Qué bueno. Facilitadora y conferencista a nivel nacional e internacional en temas de promoción de la salud, motivacionales, de conciencia, de prevención de enfermedades, políticos, inclusión, entre otros. Bueno, como ven ustedes, la gran trayectoria de nuestra amiga la doctora Karina Rodríguez, que es también miembro asociado a la Central Gerontológica Internacional y, como ustedes saben, a través de la Unidad de Salud y también de la Red Internacional número 1. Y recientemente ya es coordinadora también de nuestra Unidad de Salud y también es miembro del Consejo Consultivo de la Central Gerontológica Internacional. Bueno, entonces le damos paso para su presentación del día de hoy a la doctora Karina Rodríguez. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Luigi, por esta oportunidad y por sobre todo por ser parte de este gran sueño, de este espacio. Entonces, vamos a compartir. Me confirma si Sí, está claro, compartiendo. Muy bien. allá. Entonces, vamos a hablar un poco siempre del autocuidado y la funcionalidad de las personas mayores. Y esto es importante porque debemos tener en cuenta que muchas veces vamos a estar expuestos a riesgos. Y entonces la agenda que vamos a tratar en este ratito de conversar y de compartir, pues está orientada básicamente a la parte de funcionalidad, esta parte introductoria en la cual vemos como tema importante el prevenir los riesgos de caídas. Y dentro de esto, los factores que vamos a considerar están el calzado, espacios seguros, actividad física, evaluación visual, control de comorbilidades, ese autocuidado integral que tiene que ir dentro del físico, emocional, social, cognitivo, porque cada uno de la parte física, en la fuerza muscular, coordinación, memoria muscular, en lo emocional, ese estado atento, alerta, no estar divagando, no tener
distractores o tener situaciones emocionales que nos modifiquen nuestro actuar en el día a día, esos apoyos sociales y por sobre todo también ese proceso cognitivo, pues son funcionalmente base y plataforma para que no tengamos distractores y que nosotros podamos de alguna manera ser pues personas que llevemos ese autocuidado de una manera esencial pues dentro de todos los procesos óptimo para prevenir cualquier lesión o accidente dentro de la línea. Y pues al final pues tendremos algunas pequeñas sugerencias para llevar a casa. Entonces, cuando hablamos de la funcionalidad de las personas mayores, pues el poder movernos es parte de la vida, es parte de esa valoración geriátrica, gerontológica que hacemos, ya que es importante que en todo el equipo que trabaja y aborda personas que tienen algunos cambios o algunas condiciones de salud que lleven a cambiar, a modificar o a interactuar de manera distinta con el medio y que si suman a mantener ese máximo de autonomía, las fortalezcamos, las reproduzcamos y hagamos de cada una de nuestras acciones ese proceso en el que prolonguemos ese periodo de autonomía, ahí sí, hasta el final de los días, que sea todo el tiempo posible y de ser posible hasta el final de los días de cada ser humano. Entonces, vamos a ir encontrando nosotros que existen muchos factores de riesgo que nos pueden llevar a sufrir algún tipo de caídas y en las personas que ya hemos tenido cambios, hemos usado nuestro aparato locomotor, nuestros ojos, nuestros oídos, pues nuestros nervios al final, pues todo va dándose ese cambio por uso, por desgaste, por descuido, por mal manejo de nuestras enfermedades crónicas a veces, por las comorbilidades. Y entonces, cuando existen neuropatías sensitivas o motoras, como en el caso de las personas diabéticas, trastornos del equilibrio, vértigo, como en el caso de las personas que tienen dentro de su comorbilidad la presión arterial alta, los déficits visuales, que es un periodo ya de cambio que se va dando con el paso de los años dentro de nuestra mágica cámara que tenemos que hace tantas acciones tan fundamentales en nuestro día a día, pero que conforme los años pasan y las acciones de exponernos a estímulos, de trabajar, de no controlar una enfermedad, de hacer todo este tipo de procesos de uso en la vida, pues va a llevar a algún tipo de déficit visual que puede ser de acomodación, puede ser de funcionalidad, de captación, de interpretación de lo que es una imagen, nuestros problemas osteoarticulares por cambios como la artrosis, enfermedades como la artritis, desgastes por abuso, por falta de condición o simplemente por genética, que puede ser las enfermedades vasculares periféricas, ¿verdad? Que nos van a dar edema, nos pueden dar problemas principalmente en las extremidades inferiores distales, las mismas que pueden llevar a ulceraciones y esto luego pues limitar la movilidad. Enfermedades ya del sistema nervioso central, como lo son los eventos cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson o cualquier condición de salud que nos pueda llevar a un trastorno de la marcha, ya sea por secuela de un accidente, de una lesión, de un cambio genético que pudo haberse tenido o de un cambio generado a raíz del trabajo, el uso o algún deporte que incluso también nos puede llevar a tener cuando sobreutilizamos un segmento alguna modificación en esto. Los cambios a nivel de audición y de nuestros reflejos, eso hace que también tengamos alguna condición que pueda llevar a trastornos de equilibrio al igual que como enfermedades como lo que es la diabetes, enfermedades cardíacas o problemas de tiroides, también pueden llegar a un proceso de taponamiento de nuestras extremidades a nivel de vasos sanguíneos o incluso no alimentar a nuestros nervios y de esa manera afectar a nuestros pies y por ende en algún momento tener ya cambios a la hora de la marcha, ya que vamos a caminar como cuando hemos cruzado las piernas y se nos adormece por un tiempo y que intentamos caminar y hasta tenemos riesgo de caídas porque perdemos ese contacto de nuestros nervios con nuestros eh, sistemas articulares y nuestra columna para llegar al cerebro y perdemos ese concepto, pues así como nos pasa cuando cruzamos la pierna, de esa manera puede pasar conforme se van dando todos estos cambios en nuestro cuerpo y en nuestra parte funcional y orgánica, como lo es el aparato locomotor y propioceptivo. También hay medicamentos que consumimos y que esto nos pueden llevar a tener mareo, somnolencia, pérdida de atención
o incluso sedación en algún momento. Tristemente decirlo, pero muchas veces el haber sido sedentarios, el no haber tenido una actividad física transversal en todas las etapas de nuestra vida, pues en algún momento nos va a llevar a tener un factor predisponente a caídas. Entonces, cuando vemos nuestro componente ocular y vemos la evaluación funcional visual, pues es importante saber nuestros antecedentes médicos, la genética que tenemos, cómo ha estado nuestro ojo, si ha sido un ojo sano, es un ojo que desde mucho tiempo ha venido teniendo muchos cambios. Por eso es importante para las condiciones visuales hacer ajustes periódicos, porque nosotros debemos de manejar la corrección óptima y en todo momento, porque si nosotros tenemos una corrección mal definida, obviamente el mensaje que llega al cerebro no es de la parte de la corrección, de la captación de las de luz, y eso hace que nosotros tengamos vistas irregulares de los planos, que tengamos distintos puntos en los cuales nosotros vamos teniendo una eh, visión no plana, no en la distancia, no en la parte de distancia que necesitamos, y eso puede llevarnos a tener un riesgo de tropezar o un riesgo incluso de tener una caída, pues de pronto con alguna consecuencia muy catastrófica. Tener siempre bien iluminados los entornos. Muchas personas mayores tienden a producir o a estar ya con el problema de cataratas, y esto hace que se tenga, entre menos luz tengamos, tenemos menos captación de las de luz, y eso hace que la imagen que percibimos pueda distorsionarse o que no la captemos de una buena manera. Y algo importante, no tener temor a las cirugías oculares, a los procedimientos láser, a lo que vamos a hacer, y bien orientados y con un adecuado diagnóstico, permitir que esa función visual esté al máximo y poder usar, entre menos recursos externos usemos y todos los recursos que corrijamos sean en nuestro cuerpo y a nivel local, pues esto nos va a permitir que todo lo que vayamos haciendo sea de una mejor manera con una respuesta óptima. La reducción de la visión periférica también es importante porque nuestro campo visual se va haciendo cada vez más reducido, y eso hace incluso que tengamos que estar seguros, y si ya tenemos un problema de campos, de campimetría, pues ya no manejar, porque ponemos en riesgo a las personas que tenemos en el entorno del tránsito en nuestras ciudades, que ahora son tan trágicos y tan congestionados, y a la vez nosotros también nos exponemos porque ya no tenemos una adecuada visión, y por buscar tener una visibilidad podemos distraernos, y eso puede conllevar a un reflejo tardío y a no tener una adecuada respuesta y exponernos a un accidente a nosotros y a quienes nos puedan acompañar. Entonces, eh, por cada acción que nosotros tengamos en ese campo visual, es fundamental que usemos en todo momento nuestras correcciones. Y si tenemos varios tipos, que tenemos miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, tenemos varios componentes que puedan ser afecciones o condiciones que lleguen a nuestro ojo, pues tener más de una corrección, pues usar la que corresponda, y si podemos usar los multifocales, los lentes progresivos, pues tener uno de ellos, y si no, es preferible tener los lentes que necesitamos según la actividad que vayamos a hacer, a leer, a salir, a caminar, a movernos fuera del entorno, porque la corrección monofocal pues es más específica y no todos podemos captar cuando en un solo lente hacemos todas las correcciones que se necesitan. ¿Qué pasa entonces con nosotros cuando al final, al movernos, tenemos también pérdida de nuestros mecanismos integradores y de equilibrio, y que nos permiten no tener caídas? Porque no caemos, porque la gravedad nos hace todo el tiempo atraernos hacia el piso. Sin embargo, no tenemos esas caídas porque nuestro equilibrio, nuestro sistema de enderezamiento y reflejos nos ayudan a incorporarnos, y eso permite que nosotros no lleguemos a tener una caída directamente. Por eso a veces tropezamos, y en lo que recuperamos nuestro centro de equilibrio y gravedad, no terminamos cayendo, sino que vamos haciendo ese seguir nuestro centro de equilibrio cuando tenemos estos tropiezos. Sin embargo, cuando ya no tenemos adecuadas respuestas, cuando ya no hay propiocepción, cuando nuestros centros que integran todo lo que tiene que ver con nuestro equilibrio, como lo es nuestro cerebro, nuestro oído, nuestro ojo y nuestros músculos, pues eso hace que podamos tener de alguna manera un condicionante que nos lleve a terminar en una caída.
Hay enfermedades como la presión arterial baja, la diabetes cuando se tiene una hipoglicemia muy severa, abajo de 60, o procesos de neuropatía que nos hacen también tener reflejos lentos y hace difícil mantener el equilibrio y por ende podemos tener una caída. Entonces es importante que cuando tengamos alguna condición que afecta más directamente, pues alejemos nuestra condición de el peligro, porque tropezar y resbalar a pérdida de equilibrio por la atracción de gravedad, como tenemos menos reflejos de enderezamiento, menos fuerza y menos propiocepción, por eso caemos mucho más rápido, porque la gravedad nos atrae y nos hace que tengamos menos probabilidades de poder recuperar nuestro punto de equilibrio y no caer. Entonces, cuando el oído se ve involucrado, tenemos ese vértigo posicional paroxístico benigno, que no es más que movemos la cabeza y sentimos como que estuvimos en un juego de feria y que bajamos dando vuelta. Incluso algunas personas este trastorno vestibular nos lleva hasta tener vómito, mareo o que se complica mucho. Este está muy ligado al estrés. Por eso cuando hablamos de que tenemos que ver todos los componentes, el emocional, el social, el personal, el espiritual, incluso es importante porque muchos de los vértigos posicionales paroxísticos están relacionados al incremento de cortisol, al incremento de estrés, y esto hace que se genere con mayor frecuencia, y con solo el hecho de bajar un poco toda la ansiedad, la situación de estrés y todos los neurotransmisores excitatorios, hace que ese vértigo pueda eh, pues disminuir significativamente, y eso nos disminuye el riesgo de caer. Y lo otro es importante que aprendamos cuando ya tenemos una predisposición a vértigo, pues a movernos en bloque, ¿verdad? No mover la cabeza y voltear, sino que nos vamos moviendo todo el cuerpo, cabeza y cuerpo hacia donde necesitemos, y de esa manera nosotros vamos a dar esa respuesta a nuestro cuerpo. Entonces, abordamos este tema porque tenemos que darnos cuenta que un estado de salud o una condición de salud requiere de esa integración óptima de, perdón, la función y la estructura corporal. Entendamos acá que la función de mi mano es mover, es asir, es agarrar, es sujetar. Y mi mano pues está ligada a mi cerebro, entonces su función debe estar óptima para poder yo tener adecuada respuesta a lo que mi cerebro va a ordenar para que yo haga una acción. Igual pasa con las piernas, igual con la columna, igual con nuestro tronco. Y la estructura es la parte distal orgánica, que es donde están los huesos, músculos, nervios, que se encargan de recibir del entorno los estímulos, los integran, llegan a la médula espinal, se hacen las conexiones reflejas unas y otras van al sistema central, a la corteza, y ahí ya va la orden del cerebro a decir, retírate, pon, sube, baja, pero cuando es algo de sobrevivencia, por ejemplo, en el caso de tocar algo caliente, estamos cocinando en la estufa y tocamos de pronto algo caliente, y eso no lo pienso, yo no llego a pensar, ay, debo quitarlo porque me voy a quemar, sino que esa función refleja llega a la columna vertebral y de ahí regresa el reflejo y hace que yo retire mi parte corporal orgánica de estructura distal, como es la mano o la pierna. Esto también nos lleva a que toda la integración de la función y la estructura me lleva a mí a poder tener actividades, y al yo poder tener actividades como lo es caminar, correr, movilizarme, trasladarme, bañarme, todas mis actividades de vida diaria, eso me lleva a que yo pueda tener una participación, yo sea incluido, o sea, miembro de un grupo, de una sociedad, de un colectivo, y yo pueda generar participación dentro de todos mis derechos, tanto participar para mejorar mi salud, para mi parte recreativa, mi participación ciudadana, mi participación es dentro de un grupo religioso, o sea, yo puedo generarlo, pero todo se relaciona, porque si mi condición de salud limita la función o la estructura de mi cuerpo, eso va a hacer que mi actividad tenga que ser modificada y mi participación puede ser disminuida o tengo que modificarla. Y así como ahora, de pronto, pues yo no pueda llegar al lugar, pero puedo hacerlo por medio de Zoom, por medio de una videollamada, por medio de la tecnología que podemos ahora tener, tantos facilitadores en esa línea para poder hacerlo. Sin embargo, aquí a la actividad y a la participación le integramos dos factores importantes. Los factores ambientales, que es tener una casa en un plano de un primer nivel,
que tenga espacios óptimos para que me pueda movilizar, que pueda yo ir y venir sin necesidad de apoyo dentro del entorno, que yo conozca dónde están cada uno de los componentes con los cuales yo me voy a apoyar, ya sea para alimentarme, para bañarme, para mis momentos de recreación y ver televisión o juegos, para ir a la calle, cómo tengo que hacerlo cuando yo tenga que salir. Y están también los factores personales, que es todo el lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, cómo hacerlo. Y por eso es ese componente importante de la parte emocional que debe estar como factores para la participación. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que las metas de cada equipo deben enfocarse en las metas de la persona, porque los factores personales son importantes y luego ese respeto a su autonomía. Y luego ya con sus metas nosotros entramos a ver cómo están los factores ambientales, a ver la parte de condición de salud y sobre ello podemos hacer todas las recomendaciones de cuánto tiempo puede hacer la actividad, en dónde puede participar, qué ayudas técnicas necesita, qué asistencia y todo lo que tengamos que ver de ese entorno para que ese abordaje integral, y aquí viene un medio trabalenguas que al final encuentro para que lo tengamos bien claro y entendemos que una persona mayor puede, imaginen, tener una deficiencia, que es una condición de salud, sin que limite la actividad. O sea, una diabetes bien controlada no va a limitar su actividad y puede tener su actividad física, deportiva, recreativa, de arte, de trabajo sin ningún problema. O podemos tener a una persona con limitaciones en la actividad sin que tenga ninguna deficiencia. Simplemente podemos encontrar a una persona que no quiere trabajar, que no quiere salir, que no quiere ir al parque, que no se quiere incluir, pero que no tiene ninguna condición, no está deprimido, no tiene una condición cognitiva que afecte, no tiene una condición de salud mental que le afecte, sin embargo, simplemente no quiere participar, pero es su derecho, simplemente debemos saber dialogar y saber qué hacer, porque al hacerlo de manera integral, pues hay que convencer de que donde pueda moverse y donde quiera hacerlo, pero tiene que moverse para que todo ese sistema y ese entorno no se nos deteriore tan rápido, no se pierdan algunas terminaciones nerviosas, algunas partes de neurotransmisores y que luego, aunque querramos activarlos, ya no vamos a encontrar como lo que son la parte de los aparatos de Golgi a nivel de las articulaciones que al estirarse el músculo y al tensionarlo lo comprimen y de esa manera envía el mensaje al cerebro y el cerebro responde dando una situación postural para que tenga una adecuada marcha, un adecuado movimiento, porque está mandando el mensaje que el músculo se está contrayendo y eso es importante hacerlo ver que si no nos movemos y no lo hacemos, no lo entrenamos y no lo vamos a poder mantener. Por otra parte, también tenemos el escenario de que podamos tener a una persona que tenga problemas de participación sin deficiencias o limitaciones en la actividad. Quiere decir que no quiere ser incluida en alguna actividad de evento, no tiene una deficiencia, no hay una limitación de actividad, pero no quiere participar y simplemente no quiere ser incluido en estos procesos. Entonces, ¿a dónde le debemos convencer que aunque sea de manera individual o familiar o en un colectivo pequeño, debe buscar su movilidad para que de esta manera no vaya a tener una pérdida de deterioro de su sistema, de la parte personal de su autonomía, porque esto va a redundar en una pérdida que luego lo puede lamentar o le va a llevar a tener un vertiente de situaciones que al final no son óptimas para nadie y que no es el final a donde pues nadie, ahí sí que obviamente tampoco esperamos que sea donde se quiera ver. Y también podemos encontrar que haya personas que tengan limitaciones en la actividad sin problemas en la participación. O sea, podemos encontrar a personas que se mueven a nivel de silla de ruedas, con muletas, con bastones. Podemos tener personas mayores que tienen problemas con su aparato auditivo, pero tienen algunos problemas visuales. Sin embargo, han compensado de manera global cómo poderse movilizar o cómo comunicarse y tienen una participación plena por medio de redes, por medio escrito, por medio de audios o llegando a los lugares con asistencia, pero luego pueden hacer su participación completa y plena. Entonces, ¿a dónde mi trabalenguas de diapositiva, a dónde quiero llegar? Cada quien puede hacer lo que quiera y cada quien puede tener las limitaciones que quiera y su condición funcional, cuerpo y decisión de hacer las cosas es individual. ¿Qué nos toca a nosotros irles soportando para que ese aspecto positivo de la interrelación de los factores que se van involucrando
con los factores sociales. Y ese concepto de funcionalidad debemos siempre hacer acciones de inclusión y que promuevan la actividad y la participación en todas las etapas de la vida, ya que esto al final va a dar calidad de vida y autorrealización, que es lo que buscamos, ¿verdad? Entonces, como lo que queremos es que nos movamos, que salgamos, que caminemos, uno de los factores fundamentales que debemos tener siempre en cuenta es el calzado. ¿Por qué? Porque la inestabilidad de la marcha y la reducción de la capacidad de movimiento en personas mayores es un aspecto que adquiere especial relevancia, ya que los resbalones, los tropezones son muy frecuentes y son a veces el detonante de una fractura de cadera, de una fractura de columna, de una lesión, incluso a veces hasta de un trauma de cráneo. Y pues catastróficamente dentro de nuestras experiencias hemos encontrado a personas que en una caída, en una ida al baño, en una caída en casa, se han golpeado y han perdido la vida. Entonces, por eso es tan importante que abordemos estos temas porque las caídas sí pueden costarnos hasta la vida cuando no tenemos ya un adecuado mecanismo de respuesta para enfrentarlas. Entonces, esa disminución de la capacidad de movimiento, esa alteración frecuente que podemos encontrar por artrosis, por obesidad, por enfermedades concomitantes, por mala circulación, el no tener ya el cerebro bien ubicado todas las posiciones de nuestro cuerpo y por lo tanto lo que hacemos es agacharnos, nos flexionamos un poquito, abrimos nuestra base y nos tiramos hacia adelante, porque eso va a hacer que podamos tener más bajito el centro de gravedad y menos posibilidad de caernos. Pero al caminar, eso hace que no tengamos buen equilibrio y con mayor facilidad podemos caer. Entonces es importante que el calzado que tengamos nos dé un adecuado soporte y que se adapte perfectamente a los movimientos del pie para que nuestro pie no esté atrapado, sino que pueda ahí sí que fluir con todo lo que es la cadencia de la marcha y que tengamos una marcha eficiente. Y también debemos amortiguar correctamente esos impactos contra el suelo para evitar esos daños a nivel del talón, porque muchas veces eso nos genera espolones, nos genera dolores en la fascia plantar y eso hace que luego no querramos caminar porque como es una fascia tan dura y rígida, genera mucha complicación y a veces no la sabemos abordar. Y por eso cuando ya empezamos a darnos cuenta que hay un problema de nuestro pie, vemos calzado, no se alivia, busquemos al experto porque esto nos puede limitar mucho la actividad física, luego nos puede predisponer a una caída y eso nos baja significativamente toda nuestra participación y nuestras actividades para la calidad. ¿Cómo tiene que ser un calzado? Un calzado adecuado nos va a prevenir caídas y brinda calidad de vida. Está positivo. ¿Qué debe tener un calzado para que yo me sienta bien? Primero, nunca un calzado de segunda. Mire, nosotros tenemos una cultura por ser países pobres de que compramos a nivel de pacas, le llamamos aquí en Guatemala, no sé cómo le llaman en otros países, pero se viene la ropa que ya cambió de temporada en el norte de nuestro continente y llega acá y esto se vuelve a utilizar, se le da una nueva vida y eso es bueno, porque al final nos evita contaminación, hay menos desecho a nivel de nuestro medio ambiente y está muy bien. Todo lo que tenga que ver con ropa, pues ya eso es indiscutible, se adapta o como querramos hacerlo, pero calzado no porque el calzado de segunda ya fue deteriorado por un pie con un peso, con una carga. Los zapatos traen una vida media, sus amortiguadores, los geles, los foam que utilizamos para que el choque de talón, para que el despegue sea flexible, todo eso tiene una vida media. Y si alguien ya los utilizó, pues obviamente a mi pie no me va a dar el soporte correcto y me puede hacer daño. Entonces ese desgaste y vida media y ese segundo uso para nosotros en calzado no debe ser con nadie, pero más cuando ya estamos trabajando eh, con personas mayores. Con personas mayores es fundamental que el pie esté bien ubicado, que no haga presiones, que no genere callos, que no haga úlceras y por sobre todo que tenga estabilidad. El material debe ser lavable para prevenir otro tipo de enfermedades como micosis o cualquier otro tipo de daño que se puede dar por un zapato que esté sucio. Tiene que ser transpirable para prevenir malos olores y precisamente con el término de higiene, flexible para que le dé el movimiento al pie y por sobre todo dar soporte y protección a nuestros pies. Nunca utilizar calzado sin soporte de talón como el que vemos acá, o sea, por lo menos que tengamos esta bandita atrás.
pero nunca el que solo, el que no tiene esto, sino solamente es esta parte, no. Y este tipo de calzado tiene la peculiaridad de que esto es velcro. Entonces lo quitamos y se ajusta al grosor de nuestro pie. Así que en la tarde lo aflojamos cuando ya tiene edema y en la mañana para que nos dé una buena sujeción, queda un poco más apretadito. Igual lo hacemos en la parte del antepié, porque tenemos la flexibilidad de poder abrir y cerrar, que son zapatos si lo quieren usar las mujeres por comodidad, por clima, por cualquier situación que les guste tenerlo. Si no hay otra contraindicación, este es el tipo de calzado. Ahora, cuando ya necesitamos y nos gusta, que es el mejor zapato que podemos tener para prevenir pie diabético, para prevenir heridas, lesiones, cualquier tipo, este tipo de zapato es cómodo. ¿Qué es lo que debemos darnos cuenta? Que tenemos que ver la capacidad económica que tenemos para calzarnos e ir a buscar un buen zapato, no tanto en lujo, no tanto en imagen, sino un buen zapato que puede ser de cabretilla, puede ser de piel de cerdo, incluso en algún momento, pero que nos permita que nuestro zapato sea elaborado de una forma a mi medida y que me permita que las deformaciones de pie, si ya existieran, puedan estar teniendo un antepié elevado, un empeine levantado para que sea hormado de tal manera que nuestro pie dentro del calzado se encuentre cómodo y que tenga una adecuada circulación, pero una adecuada sujeción. Evitar puntos dolorosos y por sobre todo, lo que les decía con anterioridad, el gusto estético sí puede dejarse en una parte de elección a la persona, sin embargo, siempre buscando su seguridad y su comodidad. Y luego, ¿para qué va a utilizar el calzado? Que es algo fundamental. Entonces, entrando justo en el tema de ese bastión fundamental que es la prevención. Entonces, prevenir caídas en una persona mayor, ¿qué debe llevarnos? A mantener los peligros de tropiezos fuera del hogar, retirar cables, cuerdas sueltas en áreas por donde se camina día a día para ir de una habitación a otra, que muchas veces están, que conexiones eléctricas, que hay alguna situación en el suelo que por cómo construimos nuestras casas queda evitar y se pueden rodear siguiendo el marco de las puertas, pero evitar que esto se haga a nivel de piso, porque de esa forma evitamos cualquier riesgo de tropiezo o caída. Retirar las alfombras sueltas, mejor si no hubieran alfombras, pero si es necesario evitar que estén sueltas para que no se doblen, no tropecemos y fijar los bordes para que de esa manera nos sirvan como un punto en el cual al no tener una adecuada elevación de nuestro pie, porque en el tobillo está nuestra vida, porque si el tobillo tiene adecuado movimiento y buena propiocepción, muchos de estos riesgos no nos van a poner a nosotros frente a una caída. Pero si ya nuestro tobillo y si la movilidad de nuestro tobillo se está perdiendo, eso para nosotros va a ser una causa muy importante de caídas y es donde más tenemos que ver. Es complejo y duele cuando hablamos del tema de mascotas porque convivimos en familias extendidas donde está mamá, papá, abuelo, abuela, hijo, nieto, nieta, y pues el tener una mascota es importante. Sin embargo, cuando tenemos ya una persona mayor, se recomienda que no se tenga mascotas pequeñas porque puede tropezar con ellas. Entonces, ¿qué es lo que tocaría? Que tengan un lugar específico, que no tengan ese empalme en el que una y otra tengan que convivir e incluso las mascotas grandes también cuando por euforia, por alegría, pueden llegar y pueden empujar a la persona. Entonces, saber bien manejar el tema de mascotas poniendo en balanza a nuestra familia, a nuestro núcleo y luego pues sobre el entorno ir buscando las opciones para cubrir todos los derechos y oportunidades de cada uno de los miembros de la familia. Emparejar las diferencias de altura en los pisos, en las puertas, es importante. Esas gradititas que muchas veces no sabemos con qué intención quedan, pero no hay casa en nuestra América Latina que no tenga esas gradititas que limita pasar sillas de ruedas, que limita andaderas, que limita cuando van con los bastones, que no podemos caminar, pero existen. Y entonces donde haya, tratar de emparejarlas para que no tengamos ese tipo de riesgos y topes en algún momento. Por sobre todo y en cualquier lugar y momento, mantener los ambientes limpios. Las superficies resbaladizas, ¿verdad? Evitar estos pisos cerámicos que son muy, muy resbaladizos,
Si en determinado caso, pues definitivamente no podemos evitarlo, existen de estos adhesivos que son antideslizantes, que son como que fueran bloques de y eso hace que nos vaya sirviendo de freno al momento de tener un momento de deslizamiento y eso limita que podamos tener una caída. Mejor si no se enceran los pisos, si se hace usar estos productos no deslizantes y principalmente tener mucho cuidado con el agua, porque el agua es un factor que genera un deslizamiento, pero criminal cuando no nos damos cuenta y por eso siempre hay que tener limpios los ambientes. En la bañera, usar alfombras, tapetes antideslizantes, barras en la pared de sujeción o barras de piso para sujeción y que tengan siempre un adecuado soporte para poder subir y bajar si existiera alguna inclinación, de preferencia que no tengamos bañeras para donde es la ducha del día a día, pero si ambos coexisten, tener esa manera de poder utilizar, si es necesario, utilizar sillas de ducha para que esa opción sea un baño seguro y utilizar las duchitas de mano, ¿verdad? Ya no estar dependiendo de la ducha de pared, sino de la de mano y de esa manera la higiene puede ser adecuada y autónoma. Evitar cuando vamos caminando ir cargando objetos, porque el objeto me limita el campo visual, me hace no poder manejar bien mi equilibrio porque mis manos van ocupadas, aumenta el peso de mi cuerpo para trasladarme y eso me genera una predisposición a que yo pueda no manejar bien mi entorno y que pueda tener alguna caída. Si es necesaria la asistencia para movilidad fuera del hogar, pues requerirla, ¿verdad? O sea, ya sea que nosotros le preguntemos, ¿necesitas que te apoye? ¿Quieres que te acompañe? ¿Necesitas llevar algo? O si soy la persona y si voy a salir, decir, miren, acompáñenme, voy a ir a la tienda, voy al mercado, voy a algún lugar para que en calle, porque las calles nuestras acá en nuestro país se encuentran todas las barreras que ustedes puedan pensar, todo hay en nuestras calles y eso hace que tengamos muchos condicionantes que puedan llevar a tener una caída en calle, un accidente y eso luego cómo podemos resolver toda la atención inmediata. Entonces es mejor prevenirlo y salir de manera acompañada, pues simplemente es por seguridad y pedir ese tipo de apoyo. Buscamos entonces qué espacios seguros de movilidad, tener ambientes bien iluminados, solo tener lo necesario en casa, todo lo que no se va a usar, lo que no se ha usado en 3 meses es porque no lo necesitamos y lo que no hemos usado en un año hay que regalarlo, es algo que no tenemos por qué tenerlo y habrá alguien que le pueda dar un mejor uso. Ya dijimos evitar alfombras irregularidades en el piso, la presencia de objetos en el suelo, utilizar zapatos con suela antiderrapante, utilizar de manera adecuada el bastón y la andadera cuando sea necesario y barras también, así como en el baño, tener en casa donde hay inclinaciones, donde hay pasillos largos o donde definitivamente hay inclinación, pues poner estas barras de sujeción para que podamos caminar teniéndola como un soporte eh, preventivo o si necesito irme apoyando, pues poder utilizarlas para ir tras. ¿Por qué es importante tener este tema presente? Bueno, porque miren, la propiocepción, que es justo esa comunicación de todos nuestros órganos y nuestro cuerpo con el medio ambiente y esos cambios sensoriales en nuestros oídos, en nuestro tacto, en nuestros ojos, requieren que nosotros vayamos fortaleciendo de manera intencional ese mantenimiento activo que debemos tener a todo nuestro cuerpo, porque cuando la fuerza muscular y la masa muscular con el pasar de los años va disminuyendo y se pierde, esto no va a tener un adecuado manejo integral y un soporte correcto de una respuesta ante una caída y esto al final puede tener una consecuencia seria en nuestro cuerpo. Entonces, ¿por qué fortalecer y trabajar y mantener la propiocepción? Cuando nosotros vemos estas imágenes, viendo equilibrio, viendo propiocepción, simplemente estamos trabajando desde la articulación hasta el sistema muscular y hasta el sistema nervioso, todas nuestras respuestas de coordinación y equilibrio, porque esto influye en nuestras vidas en cada momento del día, ya que es consecuencia de del deterioro, de los cambios de nuestro propio cuerpo ubicado en un espacio, porque nos permite percibir la ubicación, el movimiento, las acciones. Sabemos dónde están las distintas partes de nuestro cuerpo sin mirarlas, solamente porque la propiocepción no lo envía y eso hace
que nosotros no nos expongamos a riesgos. Pero cuando esto empieza a fallar, tenemos la disfunción propioceptiva. Y esto entonces la información que se envía ya no va oportuna, va lenta o va deteriorada, los tendones y articulaciones ya no nos sirven para ubicar principalmente la articulación de rodilla, tobillo, que son fundamentales en la marcha, y esto el cerebro ya no lo logra integrar porque las neuronas sensoriales propioceptivas que están a nivel de la médula espinal, en la parte básica de la parte de la raíz dorsal, allí ya no se tiene esa conexión y entonces lo que envía la rodilla, lo que envía el tobillo, lo que envían nuestras articulaciones y músculos, van registrando ese estiramiento, pero cuando ya no se envía de manera correcta, esto no llega siempre ya a nuestro cerebro y por lo tanto vamos perdiendo esos procesos de ubicación. Entonces, en general, nosotros debemos de saber que todo en nuestro cuerpo influye para bien o para mal. Y desde las etapas tempranas de la vida, desde que nosotros iniciamos todos nuestros procesos, con el pasar de los años sabemos de que todo lo que vamos utilizando de alguna manera puede tener o un deterioro o un sobreuso o una lesión o una enfermedad. Y entonces es importante que nuestra capacidad funcional esté al óptimo ahí sí que el mayor tiempo posible, la mayor etapa de nuestro tiempo posible. Porque nosotros, si hemos entrenado a nuestro músculo, a nuestro cuerpo, si nuestro cerebro tiene esa parte de entrenamiento y todos nuestros círculos cercanos y redes que son nuestros lugares seguros, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro club, a donde nosotros nos reunimos, sabemos cuáles son nuestras preferencias y qué actividades hemos realizado, pues todos vamos a contribuir en fortalecer y seguir haciendo este tipo de actividades y todos nos vamos a ir convirtiendo en facilitadores de proceso de actividades sociales y grupales y eso nos va a permitir que tengamos más autonomía, que tengamos más relaciones y que nos lleve a tener un goce pleno de vida en todos los momentos y etapas que realizamos. ¿Qué les recomiendo? ¿Qué dejo yo en esta tarde agradeciéndoles la paciencia y el tiempo que me permite poder compartir con ustedes? Bueno, ¿qué recomendamos? Realizar chequeos periódicos para abordar de manera oportuna cualquier condición que limite la funcionalidad. Hablamos de hipotiroidismos, diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, problema de oídos, nuestro ajuste a nuestra salud ocular. Todo eso lo tenemos que hacer de manera frecuente. Debemos trabajar siempre la etapa preventiva, no la correctiva y curativa, sino vayámonos a la etapa preventiva, porque nos va a salir más barato, nos va a ser más funcional y nos va a permitir no tener consecuencias ni secuelas con las cuales estar luego viviendo en el día a día. Un calzado adecuado definitivamente para cada actividad, si hago actividad deportiva, si voy de recreación, si voy a una caminata, o sea, según la actividad que yo realice, usar el mejor calzado que económica y socialmente me permita para yo resguardar mi condición de vida. Hoy por hoy, hasta de etiqueta al final puede decirse, es poder ir ya ahora de tenis a muchos lugares y eso nos ayuda mucho a poder manejar una mejor marcha, a poder tener una condición de salud de nuestro pie más, va a ser más fácil con menos, más las mujeres, porque el calzado más deteriorante que había a nivel de nuestra sociedad era el calzado de la mujer, el calzado del hombre, pues algunas excepciones, pero en general no es tan limitante, pero el calzado de mujer sí, pero debemos poner en una balanza y definir, quiero que se vea bonito o quiero estar yo sana. Y eso es una situación que yo tengo que ir como educando a mi ser interno de aceptarse según las condiciones y los momentos en los cuales va movilizándose y se va dando día a día cada una de las acciones. Cuando nos toque utilizar alguna ayuda técnica, lentes para tener una adecuada audición, como lo son los audífonos o los dispositivos o aparatos de ampliar de sonido, bastones de 1 punto, de 3 puntos, de 4 puntos, andaderas, ya sea con 4 puntos de apoyo fijo, con 2 llantas y 2 puntos de apoyo,
con llantas y sentadera, o sea, la ayuda técnica que yo necesite, si tengo que descansar, si voy a una distancia larga, poder tenerlo todo de la mejor manera, porque de esa forma yo voy a mantener mi funcionalidad hasta donde mi cuerpo me lo vaya permitiendo. Facilitar estos entornos seguros en la práctica segura de la actividad física, acorde a la capacidad funcional, buscar esos espacios y acá con nosotros tenemos pues áreas de pasos y pedales, tenemos áreas de caminamientos y promover que estas acciones vayan yendo a todas las municipalidades para que cada municipio vaya generando estos entornos y que cada comunidad permita que los entornos seguros para una práctica de actividad física y que podamos estar todos y todas de una manera segura, teniendo dónde movilizarnos sin poner en riesgo nuestra vida, sea una realidad, porque es un derecho humano. La recreación, la actividad física, la salud, la vida son derechos humanos fundamentales. Entonces, no podemos esperar a que alguien venga a hacer algo por nosotros, sino que seamos promotores de ellos y fomentar esas actividades que sumen a la calidad de vida de las personas y si son en familia, van a ser de fortalecimiento integral. Eso es fundamental porque en la medida que en casa todos manejemos actividades comunes, metas comunes, hagamos espacios que permitan que todos y todas estén de verdad siendo felices en ese núcleo familiar, pues todo el mundo queremos estar en casa y todos queremos estar dando cada uno de los momentos y componentes para ese goce pleno de familia, de ese núcleo social, de esa esencia de nuestro núcleo de la sociedad, porque cuando nosotros logramos mejorar en toda esta línea, el autocuidado emocional es fundamental porque damos luego de manera común y en conjunto establecimiento de metas, planificaciones realistas, desarrollo de habilidades de afrontamiento, aumentamos el compromiso con nosotros mismos y con las personas de nuestra familia, mejoramos la resiliencia y eso nos va haciendo seres humanos que vencemos barreras, que no nos caemos a la primera, que luchamos por lo que queremos, que buscamos maneras de salir adelante y de no quedarnos y principalmente porque vamos a desarrollar y a generar redes de apoyo. Entonces, esto es lo que yo les traía el día de hoy. Agradezco su atención y pues si tienen algún comentario o alguna Ujú. estoy a la Bueno, orden. primero agradecerte por su excelente presentación, amiga. Y bueno, hay que tomar en cuenta, eh, digamos que cuando realmente se hace, digamos, más común que haya problemas de caída o articulares, porque yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando estamos hablando de personas mayores es algo muy amplio, extremadamente amplio. Entonces, cuando hablamos de personas mayores, hablamos de una persona de 80, con una de 70, con otra de 60 y tantos. Entonces, es, eh, ¿hay alguna estadística que marque, por ejemplo, en qué etapa, en qué momento es cuando ha crecido el riesgo de caídas, por ejemplo, o no hay ese tipo de estadísticas o sí hay? A ver, la estadística que tenemos es la incidencia de las caídas y las Ya. caídas se van incrementando arriba de los 60 años. Sin embargo, sí tenemos caídas que tienen que ver con cambios neurológicos por Ujú. enfermedades concomitantes desde los 40, pero el riesgo se triplica a partir de los 60 años. O sea, el riesgo de caída se incrementa significativamente y es mayor la probabilidad arriba de los 40 años, de los 60 años. Ya, pero ahí, porque yo veo, por ejemplo, personas que corren, o sea, tienen 60, 70 y más, y corren y hacen actividades físicas bien complejas, tomando en cuenta que eh, la pregunta sería esta. Yo creo que si una persona, por ejemplo, siempre ha tenido buenos hábitos, Uh -huh, digamos, siempre ha tenido hábitos de actividad física, de movimiento, por diversas formas, que puede ser artístico o deportivo, definitivamente esta persona va a llegar en mejores condiciones así es. a pasar los 60 años y probablemente ese riesgo de caídas no se presente
o al menos no se presentará durante un buen tiempo, ¿no? O sea, es decir, va a tener un mejor envejecimiento, se puede decir, producto de lo anterior, ¿no? O sea, es Exacto. decir, eso es. Y además que, tomando en cuenta que el envejecimiento es algo tan complejo que es a veces difícil de darlo a entender a las personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros envejecemos, eh, en una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Más que en otro. Es decir, en algunas, por ejemplo, hay personas que se preocupan por las partes superficiales, ¿no? O sea, ay, que las Sí. canas, que no tengo mucho cabello, o mi piel que está un poco dañada. Entonces, se preocupan más de temas en realidad más superficiales, cuando en realidad lo que deberíamos enfocarnos es mantener nuestra funcionalidad, ya que hay cosas que lamentablemente por más que hagamos, no vamos, de todas maneras va a ser, o sea, nuestra piel se va a deteriorar por el paso del tiempo, de todas maneras, es inevitable. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer es conseguir que esta funcionalidad se mantenga lo más posible, y yo creo que tiene que ver con los hábitos, ¿ah? Los hábitos que de alguna manera van a frenar ese avance, ¿no? del deterioro, por decirlo así. Es justo lo que te decía en lo que es para llevar a casa, ¿verdad? O sea, esto hay que Claro. empezarlo desde edades muy tempranas y hay que hacer la actividad porque uno de los determinantes bien importantes de las caídas y de estos riesgos es la pérdida de masa muscular. Y la Ujú, pérdida de masa muscular se da en quien no hace actividad física. Por eso es ujú, importante que la hagan en casa. No importa, no hay que salir a un parque, hay que ir a correr, claro. pero que en casa hagan actividad física, porque lo que hace que tengamos mayor posibilidad de tener un deterioro prematuro es el no tener una actividad física. Y es producto de un abandono de nuestro cuerpo. Y si lo vemos Ah, espiritualmente, pues, abandonamos el templo, ¿verdad? No le dimos el mantenimiento, pero al final estamos en ese eje que si nosotros lo sabemos cuidar y lo llevamos de una manera correcta, va a durar mucho, mucho tiempo funcional, que es la historia de muchas personas de 70, 80 años que están bien, en sí, su pues. nivel funcional están muy bien, pero Ujú, el que tiene una mala condición física no va a terminar bien. Lamentablemente, ujú. su probabilidad de caída aumenta 3 veces más que en una persona que no tiene ningún componente relacionado a la edad. Y eso es lo que hace que se triplique el riesgo, la posibilidad de poder tener esa caída. El sedentarismo es Sí, mortal, ¿no? Es mortal definitivamente. La mala circulación de la sangre va a ser una consecuencia inevitable del sedentarismo. sedentarismo. El no moverse va a generar la posibilidad, la mayor posibilidad de tener un infarto, ¿no? Tanto del cerebro como del corazón. Como En corazón. algún lado va a ir la cosa por ahí, pero es Exacto. así, del sedentarismo. Pero lo que pasa también, eh, es que nosotros no tenemos una cultura, digamos, preventiva, ¿no? O sea, no existe una cultura preventiva. O sea, estas cosas no se les enseñan, por ejemplo, en los colegios, ni en las universidades, ni en los institutos, ni en las empresas. O sea, la gente no sabe lo importante que es aprender a envejecer. Algunas, ¿no? Es decir, aprender a envejecer significa simplemente, en cierta forma, contrarrestar los efectos deteriorantes. Eso es realidad, es realidad. A veces nosotros criticamos a ciertas posturas anti-envejecimiento, pero en realidad nosotros, de algún modo, nuestra vida es también una lucha contra el envejecimiento. Lo es de alguna forma. Claro, porque en el momento que nosotros nos estamos cuidando, nos estamos preocupando, estamos tratando de alimentarnos lo mejor posible, vamos al médico para que nos chequeen, que no de repente no pueda tener, al prevenir de que me vaya a ocurrir algo. Entonces, ya eso significa que también estamos haciendo la lucha. Queremos vivir más y mejor, ¿no? ¿Qué opinas tú, Miguel? ¿Es así o no? Sí, exactamente. La calidad de vida viene, a ver, en salud nosotros hablamos de prevención primaria. La prevención Ah, primaria es la que debemos ah, hacer antes de caer en una enfermedad o en un proceso de claro. deterioro. Antes, lamentablemente, ninguno de nuestros países hace prevención primaria real como No tal. hay, Son pues. Ujú. contados, es aislado. Entonces, muchos estamos entrando y nosotros en este tema y lo que trabajamos acá es la prevención secundaria, que es teniendo la condición
que ya Ujú. está en nuestro cuerpo, la diabetes, la hipertensión, lo que toque, pero que no se complique, sino que esté controlada, como tú dices, frenando, que no me vaya a hacer daño, pero allí está. Entonces, en prevención secundaria ya aprendemos a invertir un poco más cuando ya nos afecta algo. Y muchos terminan hasta la prevención terciaria, que es cuando ya tienen la hemiplegia por el evento, las Ujú. secuelas del infarto, la amputación por la diabetes. Ya entramos solamente a buscar la manera sustitutiva de cómo movilizar y hacer las acciones, pero ya con algún dispositivo ayuda o con un apoyo, porque ya no lo podemos hacer de manera autónoma. Entonces, todos los que todavía estamos en este rango de la prevención secundaria, pues lo que Ujú. tratamos es de mantener y estirarlo aquí al máximo para que pues no nos lleve a tener otro Eh, tipo de apoyo. tú que eres una experta en este tema, me puedes decir, por ejemplo, el subir escaleras, la capacidad de poder subir escaleras, ¿no? Es un punto interesante para medir la funcionalidad, ¿no? La fortaleza de las articulaciones, porque incluso los médicos utilizan esta prueba de las graditas, ¿no? Generalmente para ver incluso la salud cardiovascular, ¿no? Bueno, entonces, dime, entonces, esta, porque lamentablemente estamos viviendo también, mucha gente busca el menor esfuerzo, ¿no? Es decir, evita todos los esfuerzos. Puede caminar las 7 cuadras para ir al mercado, pero se va en un carrito, alquila un carrito para irse al mercado. Entonces, esta persona ha podido ganar mucho habiendo caminado esas 6 o 7 cuadras, que no son muchos realmente. Entonces, esto, estas costumbres de evitar todo tipo evitar todo el trabajo físico, definitivamente está creando un foco peligroso ahí Entonces yo digo que subir escaleras he leído varias cosas acá. Cuando hay tú conoces esto, ¿no? Hay unos músculos, ¿no? Y articulaciones que se fortalecen cuando subes las escaleras y hay otros cuando bajas las escaleras, ¿no? ¿Es así o no? ¿No? Sí, Cuando sí. bajas las escaleras entran otras fibras musculares, son las que entran Ujú, ahí. Incluso cuando tú caminas en un lugar plano, hay es una forma de ejercitarse, y es decir, cuando tú vas en pendiente, o sea, hacia abajo, y también cuando vas hacia arriba. Obviamente, cuando vas hacia arriba, las pulsaciones van a ser mayores porque va a haber más esfuerzo, más claro. resistencia, pero la bajada también es importante porque aguanta ¿no? el cuerpo también la bajada. Todo este tipo de cosas deberíamos nosotros eh, eh, hacerlo como una cultura preventiva. O sea, yo digo, es fácil, o sea, no necesitamos ni siquiera un gimnasio, No. porque en casa, las personas que están aquí tranquilamente en su casa pueden hacer sus fondos, pueden hacer sentadillas, y Ujú, no requiere un lujo. un gimnasio, pero que toman sus buenos alimentos con proteínas, por supuesto. La proteína, ¿qué tan importante es la proteína para personas mayores? Yo creo que tremendamente, ¿no? Fundamental, Alto nivel de fundamental, proteína. sí, es fundamental porque con la proteína es con lo que se teje el músculo. De Claro, proteína pues, también para no tenemos perder el parte músculo, para nuestro justamente, y músculo. el hueso Exacto. también está Eso es fuerte, porque calcio, la pero proteína, la sí, proteína va al músculo, el músculo se hace fuerte y ya el ya. músculo al trabajar con potencia Ah, mineraliza el hueso. ajá, así es la cosa, o sea, el músculo es el que, Ajá. ajá, ayuda Es el que justamente a que, genera, el que hace la calcificación, lo hace el músculo. La actividad que hace que el hueso se esté remodelando y fortalezca es la actividad muscular. Entonces tú te puedes tomar mucho calcio, pero si no haces actividad física, el hueso no lo recibe, no llega. ¿y qué me dices de que dice que los hábitos, o sea, dicen que hay una base, ¿ya? Física que se forma incluso en la juventud, incluso en la niñez, y que esta base física va a influir a lo largo de la vida. Es decir, si tú fuiste el niño flojón que no hacía los ejercicios, probablemente esa base física va a ser negativa a lo largo de su vida, probablemente. Yo no sé, veo eso. Y más bien el que era atlético, el que era bien movido, probablemente también lo va a seguir siendo de algún modo en los años que siguen, ¿no? O sea,
Si no O sea, hacemos, por eso es que aquí yo decía, necesitamos prevención, ¿no? así es. Y acuérdate que los músculos tienen memoria. Entonces, cuando Ah, nos toca es cierto. genera memoria. Ah, Entonces, sí, cuando tú sí, sí. tienes una lesión, dejas de hacer algo, pero como está la memoria, en 2, 3 semanas recuperas y se Regresa fue, el músculo, regresa. Pero el que sí, nunca sí. ha hecho, no hay memoria. Entonces, educar a un músculo ya en una Eso, persona es eso es. dificilísimo. Pero cuando Claro. se tuvo la educación en edad primaria de vida, niñez, adolescencia, cuando tú ya llegas y todo, ya hay memoria y es más fácil la implementación de cualquier programa, porque el músculo tiene memoria. Y no, lo bueno también de que, bueno, cuando no hablemos de lesiones musculares graves, ¿no? Por supuesto. Ujú. Yo hablo de lesiones comunes. Las lesiones comunes que se dan cuando a veces no has hecho un calentamiento, ¿no? Entonces recibes un tirón, pero eso se regenera rápidamente y el músculo tiende a curarse solito, tiene esa tendencia a curarse solito. El problema es el hueso, ¿no? El hueso sí ya no tienes que repararlo nada más, no, no. Dime, ¿qué pasa con el hueso? ¿Qué pasa con los huesos? Por ejemplo, si lo comparas con los adolescentes, jóvenes, que pueden sufrir algún tipo de fractura, ¿hay una tendencia a repararse, se regenera? Es O, más y, lenta, ¿Ah? es más lenta. O sea, por ejemplo, los niños son como ¿Cuál es la cartílagos diferencia? todavía. Ya, Entonces, claro, claro. los niños es súper fácil, se dobla y medio se traslapa, repara, regenera y Ah, pasa. ya, Los claro, niños sí, es. sí. En cambio, Bueno, ya en la persona, el adolescente, el joven, se tiene, por ejemplo, una fractura de 3 a 4 semanas, se confronta, se genera un callo y este callo ya hace que se tenga una reparación. Ya, ujú, cuando nosotros tenemos, y aquí no es tanto por la edad, sino que incluso pasa en gente joven, cuando es un ujú. hueso de mala calidad, es un hueso osteopénico, que es un hueso pobre Ah, en calcio, no es osteoporótico, pero es muy, muy, muy osteopénico, es muy pobre, ya tenemos que poner algún clavo, algún tornillo que algunas veces nos va a servir para alinear, porque hay fracturas que normalmente no requieren intervención, cuando obviamente no está, como tú dices, multifragmentaria y toda desarmada, claro, sino que sean alineadas, a veces hay que ponerle por lo menos un clavito intramedular o algo para que quede cerca, porque cuando eso ajá, no está bien trabajado, no se da. ¿Qué es lo más triste que nos pasa a nivel de nuestras fracturas o lo que pasa con nosotros? Es que ya tenemos procesos lentos de recuperación, de remodelación ósea, que es esa parte en la que hacemos esa reparación de la fractura, y luego tenemos músculos que no dan una capacidad adecuada y el que va a ayudar en esa parte de la remodelación del hueso es el músculo. De nuevo volvemos a ajá. caer que si hay un Por eso músculo hay que tener débil, músculo, hay que tener ajá, músculo. Cuando son para reparar mayores, al hueso. lógico. Ajá, sí, Entonces ese es un punto más a promover la actividad física en las personas mayores, definitivamente. exactamente. Pensarlo seriamente, hay que hacer ejercicio, definitivamente. Yo creo que hay formas de hacer ejercicio, incluso a las personas que tienen dificultades, algún tipo de discapacidad, se puede manejar de alguna forma, de todas maneras. Siempre hay forma de poder moverse para evitar Exactamente. el riesgo de la mala circulación, que también hemos hablado. Muy bien, te agradezco muchísimo por la presentación. Antes de despedirme, quisiera invitarlos al día de mañana. Vamos a tener unos temas también muy interesantes que tiene que ver con la actitud del profesional gerontológico frente a las personas mayores. Este es un tema interesante, ¿por qué? Porque a veces tenemos una actitud muy paternalista, ¿no? Damos por hecho que las personas con las que vamos a trabajar necesariamente tienen que ser personas débiles, personas que no me oyen bien y cosas por el estilo. Y toman diversas actitudes que a veces son erróneas en el trabajo. Por eso es importante ver y también y sobre todo cómo lo ven, qué es lo que tienen en mente cuando piensan en personas mayores, ¿no? Porque tomando en cuenta la diversidad, la heterogeneidad que representa, eso es bien complicado. Por esa razón, hay que pensar cuál es la actitud correcta realmente cuando trabajamos con personas mayores. ¿Somos un asesor? ¿Somos una persona que lo estamos cuidando? ¿Estamos protegiendo? ¿Qué estamos haciendo realmente? ¿Cuál es el rol esencial en todo esto? Entonces, yo creo que la palabra promoción, entendiéndola bien, podría significar varias cosas. Podría significar ser como un asesor, ser como una persona que aconseja,
y que nos muestra y nos enseña cosas que son, podemos decir, buenas para nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba pensando. Pero hay errores a veces también en la actitud de ciertos profesionales de gerontología que lo ven a las personas mayores como personas a las que hay que cuidar, a las que simplemente, o sea, tienen como desde una posición que no es una posición empática, sino una posición de poder. Eso es. ¿Ves? Y el otro tema que también vamos a ver es analizando nuestro propio envejecimiento. Esta es una idea que yo le doy a muchas personas. Analizar su propio envejecimiento, ¿qué significa? Que contrasten cómo están ahorita y cómo eran antes, para poder saber en qué aspectos he envejecido más o cuál menos, ¿no? O sea, qué cosa es lo que más se ha preservado en mí. Y eso puede ser una guía también importante para saber, para conocer nuestra salud, cómo va. O sea, y por dónde también va nuestro talón de Aquiles, ¿no? ¿No, Cari? No, nuestro talón de Aquiles, ¿por dónde está? Es decir, tenemos que entender cuáles son los cambios que realmente nos han hecho pasar a otra etapa o no. Simplemente, es decir, si la persona a los 65 está igual que cuando tenía 55 en cuanto al aspecto funcional y no tiene ninguna enfermedad de riesgo, esta persona prácticamente no está pasando a ninguna etapa, no está, ¿no? Entonces, eso también mañana lo vamos a, a conversar con ustedes en el programa Gerontológicos, ya saben, a partir de las 6:45 de la tarde, y no se pierdan de inscribirse para el Congreso, ya saben, el Congreso de Vanguardia Gerontológica es un congreso muy importante y de todas maneras, como siempre, aquí contigo, bueno, nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Karina Rodríguez, que es ahora también nuestra coordinadora de la unidad de salud. Así que vamos a estar coordinando con ella las actividades. Muy bien, hasta mañana espero.